Puedes casarte en cualquier momento, Adela. Este es mi primer bebé. Eso fue lo que me dijo mi hermana 6 semanas antes de que yo caminara hacia el altar en un jardín lleno de sillas vacías. Lo dijo como si estuviera eligiendo un sitio para ir a tomar el brunch, como si el día de mi boda fuera algo que yo pudiera reprogramar para adaptarme a su conveniencia. Así que organizó su baby shower el mismo día, a la misma hora. Y, uno por uno, toda mi familia la siguió a ella. Mi madre, mis tías, mis primos, incluso mi padre, el hombre que me cogió de las manos y prometió que me llevaría al altar. Eligió comer canapés en un club de campo exclusivo antes que escuchar los votos de su propia hija. 7 personas se presentaron a mi boda. 417 mensajes llegaron en el momento en que se dieron cuenta de lo que se habían perdido. Antes de continuar, si esta historia te resulta familiar o te toca de cerca, tómate un momento para darle a me gusta y suscribirte, pero solo si realmente conectas con ella. Deja un comentario diciendo desde dónde nos ves y tu hora local. Mi nombre es Adela Ferrero. Tengo 28 años. Y ahora, déjame llevarte 6 meses antes de mi boda, a la cena de Nochebuena donde mi padre miró a mi prometido a los ojos y le dijo que nunca llegaría a hacer nada. En la familia Ferrero, había una regla que nadie decía en voz alta, todo giraba en torno a mi hermana, Carlota. Mi padre, Ricardo Ferrero, pasó 31 años como director de una sucursal de un banco regional en Madrid. Respetable, constante, el tipo de hombre que rotaba las mismas 3 corbatas y a eso lo llamaba disciplina. Mi madre, Diana, se quedaba en casa, organizaba clubes de lectura y se aseguraba de que el chalet en Pozuelo de Alarcón siempre tuviera el aspecto adecuado. Fachada blanca, contraventanas negras, hortensias a lo largo del camino. Desde fuera, parecíamos una postal. De puertas para adentro, las matemáticas contaban una historia diferente. Carlota se casó con Bruno de la Vega hace 5 años. Los de la Vega poseen una empresa de bienes raíces comerciales en el barrio de Salamanca. O al menos lo hacían. En ese momento, Bruno era el chico de oro. Le compró a Carlota un todoterreno Lexus, una pulsera Love de Cartier y, lo que es más importante, compró la lealtad de mis padres. Bruno pagaba la hipoteca del chalet de Pozuelo. Le dio a mi madre una tarjeta de crédito adicional. Financió la nueva reforma de la cocina y, a cambio, toda la familia Ferrero trataba a Carlota como si hubiera ganado el premio Nobel. Carlota no ha cobrado un sueldo en 6 años. Se llama a sí misma miembro de la alta sociedad y organizadora de eventos, aunque nunca he visto pruebas de ninguna de las dos cosas. Pero en mi familia, casarse bien es lo mismo que tener éxito. Y luego estaba yo, Adela, la hermana menor, la que trabajaba como ilustradora independiente. Libros infantiles, arte editorial. El tipo de trabajo que no viene con un despacho con vistas ni una tarjeta de visita. La que vivía en un estudio alquilado en Valencia con encimeras manchadas de pintura y un sofá de segunda mano. Nunca le guardé rencor a Carlota por casarse con un hombre rico. Le guardaba rencor porque eso hizo que todos olvidaran que yo existía. Conocí a Marcos Delgado en una feria de arte en Valencia hace 3 años. Estaba de pie frente a uno de sus propios cuadros, un gran óleo de una mujer leyendo en una escalera de incendios en el centro, con la luz atrapando su cabello de la manera perfecta, y él lo miraba con el ceño fruncido, como si el cuadro le debiera dinero. Me reí, él se giró, y algo en sus ojos, esa intensidad tranquila y concentrada, me hizo detenerme. Marcos es un pintor realista contemporáneo. Trabaja al óleo, sobre todo retratos y paisajes urbanos. Y tiene el tipo de talento que la gente del mundo del arte describe como raro y mi familia describe como no es un trabajo de verdad. Vendía obras a través de pequeñas galerías y aceptaba encargos cuando surgían. Algunos meses eran buenos, otros meses comíamos mucha pasta, pero estábamos construyendo algo honesto, y eso me importaba más que cualquier bonificación trimestral. Mi familia nunca lo vio así. En Nochebuena, 8 meses antes de la boda, llevé a Marcos al chalet de Pozuelo para cenar. Carlota llegó en el Lexus llevando 2 botellas de un Ribera del Duero de reserva, 200 euros la botella, se aseguró de mencionar. Yo llevé una tarta que había horneado desde cero. Mi madre colocó el vino en la mesa del comedor con ambas manos, como si fuera un sacramento. No mencionó mi tarta. Durante la cena, mi padre se inclinó hacia Marcos con esa sonrisa particular, la que finge ser amistosa. Y bueno, Marcos, dijo, ¿cuándo vas a conseguir un trabajo de verdad? Bruno soltó una risita desde el otro lado de la mesa. Carlota ladeó la cabeza y dijo, al menos Adela tiene a alguien, ¿verdad? Su voz empapada de lástima. Marcos no dijo nada.
simplemente deslizó la mano por debajo de la mesa y apretó la mía. Lo que nadie sabía, lo que yo misma apenas sabía, era que Marcos había terminado recientemente un gran cuadro para un nuevo cliente que nuestro casero, Hugo, le había presentado. No hice preguntas. No pensé que fuera importante. Y fue la cosa más importante que nos había pasado jamás. Hugo Beltrán era el tipo de hombre por el que pasarías por alto sin darte cuenta, a menos que estuvieras prestando atención. 67 años, pelo plateado, silencioso. Llevaba la misma chaqueta de pana casi todos los días y bebía su café solo en una taza desportillada que decía Chueca, Madrid en un lado. Era el dueño del antiguo caserón en el barrio del Carmen en Valencia, donde Marcos y yo alquilábamos el estudio de la planta baja. 800 euros al mes por un espacio de trabajo y vivienda con techos de casi 4 metros y ventanas orientadas al norte. Absurdamente barato, incluso para los estándares de Valencia. Cuando le pregunté a Hugo por qué el alquiler era tan bajo, se encogió de hombros y dijo, prefiero tener artistas en el edificio que contables, sin ofender a los contables. Para mí, Hugo era simplemente nuestro casero, un amable hombre jubilado al que le gustaba el arte, que una vez nos dejó pagar tarde sin cobrarnos recargos, y que nos traía tomates de su huerto en agosto. Pero Hugo tenía la costumbre de bajar a ver a Marcos trabajar. Se quedaba junto al caballete, café en mano, y decía cosas como, la luz en la línea de la mandíbula, hazla un poco más cálida, solo medio grado. Marcos ajustaba el pincel y el cuadro se transformaba. Una tarde, Hugo dijo algo que casi olvidé, le dijo a Marcos. Tu obra me recuerda a alguien a quien yo solía representar y que ahora vende por 6 cifras. Sonreí cortésmente. Asumí que estaba siendo generoso. Por la misma época, Hugo mencionó que un amigo quería ver más obras de Marcos. Le preguntó a Marcos si podía fotografiar algunas piezas recientes y enviárselas. Supuse que era otra pequeña galería, tal vez un coleccionista regional. El mundo tiene una forma curiosa de encontrar el verdadero talento, Adela, me dijo Hugo una noche cuando yo estaba lavando los pinceles en el fregadero. Solo que tarda más cuando eres honesto al respecto. Debería haber hecho más preguntas, pero estaba demasiado ocupada preocupándome por la boda. En enero, Marcos me propuso matrimonio, sin anillo al principio, solo una pregunta hecha en voz baja mientras estábamos tumbados en el suelo del estudio, rodeados de lienzos a medio terminar, con la nieve cayendo al otro lado de la ventana. Más tarde tallaría un anillo con madera de nogal recuperada. Fue la cosa más hermosa que alguien me había dado jamás. Llamé a mis padres ese fin de semana para compartir la noticia. Habíamos fijado la fecha, el 14 de junio, una pequeña ceremonia en un jardín en una finca cerca de Altea, en Alicante. Nada extravagante. 42 invitados, flores silvestres, un arco que Marcos estaba construyendo con madera rescatada. La primera respuesta de mi padre fue, 14 de junio, déjame comprobarlo. Ni felicidades. Ni me alegro mucho por ti. Déjame comprobarlo. Llamó 2 días después. Allí estaré, cariño. Te llevaré al altar, lo prometo. Guardé esas palabras como si fueran de cristal. Mi madre preguntó. Qué bien, cielo. ¿Cuánto va a costar? No preguntó por mi vestido. No preguntó por las flores. No preguntó si yo era feliz. Carlota envió un mensaje. Solo uno, felicidades. Avísame si necesitas ayuda con algo. Luego, silencio. Ningún seguimiento, ninguna llamada telefónica, ninguna oferta para ayudar a planificar, probar tartas o elegir el lugar. Viniendo de la hermana que se autodenominaba organizadora de eventos, esto era muy llamativo. Marcos y yo hicimos todo nosotros mismos. Diseñé las invitaciones a mano. Flores silvestres en acuarela sobre cartulina color crema, cada una ligeramente diferente. Pensé en la boda de Carlota hacía 5 años, 300 invitados, invitaciones con letras doradas, una banda de 12 músicos. Pero yo amaba nuestras invitaciones. Eran nuestras. Debería haber sabido que algo andaba mal cuando Carlota no discutió sobre la fecha. Siempre tenía una opinión sobre todo. Esta vez, no dijo nada, y el silencio de mi hermana nunca es buena señal. 3 semanas antes de la boda, recibí una llamada de mi tía Patricia, la hermana mayor de mi madre, la cotilla oficial de la familia, y me dijo algo que me dejó sin aliento. Cariño, ¿vas a ir también al baby shower de Carlota o solo a tu boda? Son el mismo día, ¿verdad? Me quedé parada en la cocina sosteniendo un pincel, con pintura turquesa goteando en el suelo.
¿Qué fiesta? El baby shower, el 14 de junio, en el club de campo en Madrid. ¿No recibiste la invitación? No, no había recibido la invitación. Llamé a Carlota. Respondió al tercer tono, con voz alegre y ensayada. Ay, Dios mío, Adela. No me di cuenta de que el sitio que reservó Bruno solo tenía libre el 14 de junio. Es todo un lío con el catering y la empresa de alquiler. Ya no puedo moverlo. Pero tu boda es por la tarde, ¿verdad? Quizá la gente pueda ir a las dos cosas. Mi boda era a las 3:00 p. en Altea. La fiesta de Carlota era a las 12 del mediodía en Madrid, a unas 4 horas de distancia como mínimo. Nadie podía ir a las dos cosas. Ella lo sabía. Yo lo sabía. Las leyes de la geografía lo sabían. La fiesta se celebraría en el exclusivo Club de Campo Villa de Madrid, con aparcacoches, servida por un restaurante francés de lujo, con bolsas de regalo con iniciales bordadas en cada asiento. Carlota me contó los detalles como si estuviera describiendo el evento de otra persona, como si fuera inevitable, un acto de Dios. Pero hubo algo que se me asentó en el estómago como una piedra. Cuando lo consulté con la tía Patricia, ella me confirmó que Carlota había enviado las invitaciones para su fiesta 2 semanas antes de que yo enviara mis tarjetas de reserva de fecha. 2 semanas antes, ella conocía la fecha de mi boda desde hacía meses. Y aún así la eligió. Adela, lo siento muchísimo, dijo Carlota, con su voz tan dulce como el arsénico. Pero este es mi primer bebé, ¿lo entiendes, verdad? Puedes casarte en cualquier momento. Llamé a mi madre primero. Mamá, ¿sabes que mi boda es ese día? Una pausa. El tipo de pausa que ya contiene la respuesta. Lo sé, cariño, pero Carlota realmente necesita a la familia allí. Es el primer nieto para tu padre y para mí. ¿No puedes posponerla unas semanas? Ya he pagado fianzas, mamá. No reembolsables. Hemos enviado las invitaciones. Bueno, tal vez no todos necesiten estar en ambos sitios. Estoy segura de que algunas personas irán a la tuya. Algunas personas a mi boda, como si fuera una noche de micrófono abierto en un bar que podría atraer a un par de despistados. Llamé a mi padre después. Hizo lo que Ricardo Ferrero siempre hace cuando se enfrenta a un problema, eludió el tema. Déjame hablar con tu madre, lo solucionaremos. No devolvió la llamada en 3 días, le envié un mensaje. Papá, ¿todavía me vas a llevar al altar? Lo leyó. Vi el doble cheque azul. Sin respuesta. Llamé una y otra vez. Al tercer intento, finalmente contestó. Por supuesto, cielo, dije que lo haría, pero la forma en que lo dijo, la vacuidad de su voz, la forma en que las palabras salieron como si estuviera leyendo una tarjeta de apuntes. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Esa semana, conté las confirmaciones de asistencia. De 38 familiares invitados, 22 ya habían respondido que no. Casualmente, todos y cada uno de ellos iban a Madrid. Yo no supliqué. Quiero que sepáis eso. Pregunté una vez, pregunté claramente y me dije a mí misma que su respuesta, la verdadera, la que hablaban a través del silencio y la logística y el tal vez no todos necesiten estar allí, me diría todo lo que necesitaba saber sobre cuál era mi lugar. Me lo dijo todo. Raquel, mi mejor amiga, una enfermera de urgencias que no soporta las tonterías de nadie y que me conoce desde la universidad, fue quien me mostró la imagen completa. A Raquel la habían metido en el grupo de WhatsApp de la familia Ferrero hacía años, cuando mi madre pensaba que era un bonito detalle incluir a las amigas de Adela. Nadie la echó nunca, y como Raquel es Raquel, hizo capturas de pantalla de todo. Me sentó en el estudio una noche y me lo explicó. Carlota había llamado a todos y cada uno de los miembros de la familia individualmente, no un mensaje de grupo, no un comentario casual, llamadas telefónicas quirúrgicas e individuales diseñadas para llevar a cada persona a su bando. A mi madre, Carlota le dijo: Mamá, si vas a la boda de Adela en lugar de a mi fiesta, sentiré que no te importa tu primer nieto. A la tía Patricia, la madre de Bruno va a venir, si nuestro lado de la familia no se presenta, será embarazoso. A mi padre, y esta, Raquel la tenía en captura de pantalla del grupo. Carlota escribió: Papá, Adela lo entenderá. Está acostumbrada a decepcionarse. Está acostumbrada a decepcionarse. Mi propia hermana escribió eso con sus pulgares y pulsó enviar. Pero el corte más profundo fue el financiero. Bruno pagaba la hipoteca de mis padres, 3.200 euros al mes. Le había dado a mi madre una tarjeta de crédito que cubría las compras del supermercado,
ropa, visitas a la peluquería. La familia Ferrero no solo dependía emocionalmente de Carlota, estaban atados financieramente a ella. Carlota nunca lo dijo directamente. Por supuesto, no lo necesitaba. La insinuación vivía en cada gesto: si me llevas la contraria, el dinero se detiene. Y mis padres, que habían construido su jubilación en torno a la generosidad de Bruno, no podían permitirse el lujo de verle el farol. En el chat del grupo, Raquel me mostró un último mensaje de Carlota. Sinceramente, la boda de Adela es tan pequeña que apenas es un evento. Se casa con un pintor en un jardín. No es como si fuera a dar una recepción en el Ritz. Lo leí 2 veces. Luego cerré el teléfono. La noche antes de enviar el recordatorio final a mi familia, Marcos y yo nos sentamos juntos en el estudio. La lámpara del techo proyectaba una cálida luz amarilla sobre lienzos a medio terminar y tarros de aguarrás. Afuera, las cigarras empezaban a sonar. El verano en Valencia suena como un zumbido bajo que nunca cesa. Marcos estaba limpiando pinceles. No levantó la vista cuando habló. No los necesitamos para que esto sea real, Adela. Una pausa. Pero sé que quieres que tu padre esté allí. No respondí de inmediato. Me quedé mirando el lienzo en el que había estado trabajando. Una sola silla en una habitación vacía, con la luz entrando a raudales por una ventana. No se suponía que tratara sobre mí, pero así era. Esa noche, redacté un último mensaje. Un mensaje de grupo a todos los familiares que habían sido invitados. Sin chantajes emocionales, sin desesperación, solo los hechos. Fecha, hora, dirección, indicaciones para llegar, y al final, una sola frase. Espero veros allí. Pulsé enviar a las 22:47. Ni una sola persona respondió. A la mañana siguiente, Raquel llamó desde Barcelona. Ya había reservado un vuelo. Allí estaré, dijo. Siempre estaré ahí. No preguntó por los demás. Ella ya lo sabía. Faltaban 12 días para el 14 de junio. Tenía un vestido colgando en el armario, de encaje vintage encontrado en una tienda de segunda mano en Altea, ajustado a mi medida por una costurera que me cobró 80 euros y me dijo que me parecía a Grace Kelly. Tenía flores encargadas a una granja local. Tenía 42 sillas instaladas en un jardín. Lo que no tenía era un solo familiar que me eligiera a mí. Pero os diré lo que tampoco tenía. Ya no tenía ganas de suplicar. Y creo que fue la primera vez que sentí que algo cambiaba en mi interior. 14 de junio, 7 a.m. La mañana de mi boda, Raquel estaba sentada con las piernas cruzadas en la encimera del baño maquillándome. Precisión de grado hospitalario, la llamaba ella, y yo intentaba respirar con normalidad. Mi vestido colgaba de la puerta del armario. Mi ramo, peonías blancas y lavanda de un puesto en el mercado, reposaba en un tarro de cristal en la mesa de la cocina. Mi teléfono vibró. Papá. Descolgué. Raquel observaba mi cara. Adela, cariño. Su voz sonaba como si hubiera sido lijada hasta la nada. No sé cómo decirte esto, tu madre y yo. La fiesta de Carlota empieza al mediodía, y con el viaje en coche, no creo que podamos llegar a Altea a las 3. 8 segundos. Los conté. 8 segundos de silencio fueron toda la arquitectura de mi infancia. Cada tarjeta del Día del Padre, cada papi, mira lo que he dibujado. Cada vez que elegí creer que me quería por igual, se derrumbó como una casa construida sobre arena. Lo prometiste, papá. Lo sé, y lo siento, pero es el primer bebé de Carlota. Tú tendrás otros momentos. No. Mi voz no tembló, estoy orgullosa de ello. Este es mi único día de boda, papá. No habrá otro. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Colgué. Dejé el teléfono boca abajo en la encimera. Me temblaban las manos, pero mis ojos estaban secos. Raquel no dijo nada, simplemente cogió el tubo de rímel y siguió maquillándome. Más tarde, esa misma mañana, Raquel revisó Instagram, levantó el teléfono para que yo lo viera. Carlota ya había publicado una story, globos rosas, serpentinas doradas, el lugar siendo preparado. El pie de foto decía, tan agradecida de tener a toda la familia aquí. Publicado a las 9 a.m., 3 horas antes de que la fiesta siquiera comenzara. No grité, no lloré, solo pensé, así es como se siente cuando se rompe el último hilo. La finca con el jardín en Altea, estaba detrás de un pequeño hostal con vistas al mar, donde el agua se volvía plateada con la luz de la tarde. Marcos había pasado 2 fines de semana construyendo el arco con madera de roble rescatada, lijada y entrelazada con eucalipto fresco y cinta blanca.
Era sencillo. Era perfecto. Llegué a las 14:15. Las sillas ya estaban colocadas, 42 de ellas, con fundas de lino blanco y una ramita de lavanda atada al respaldo de cada una. Desde lejos, se veían hermosas, como un cuadro de una boda. De cerca, 35 de ellas estaban vacías. 7 personas. Esos fueron los que vinieron: Marcos, Raquel, 2 amigos de Marcos de la escuela de arte, un escultor llamado David y una grabadora llamada Elena, Hugo Beltrán con un traje que nunca le había visto usar, y 2 amigas mías de la universidad que habían conducido desde Madrid. 7 personas en 42 sillas. El viento soplaba entre las filas vacías y movía la lavanda como si intentara llenar el silencio. Yo estaba de pie al final del pasillo con mi vestido de segunda mano, de encaje vintage, color marfil, a la altura de los tobillos. La costurera tenía razón. Me quedaba como si estuviera hecho para mí, pero, estando ahí sola, sin una mano a la que agarrarme, sin un padre a mi lado, sentí cada asiento vacío como un moretón. El cuarteto de cuerda, que eran solo 2 chicas del conservatorio local, violín y violonchelo, empezó a tocar el canon de Pachelbel. El sonido flotó sobre la brisa marina. Raquel dio un paso hacia mí: yo puedo llevarte al altar. Negué con la cabeza. No, eres mi dama de honor. Tu lugar está ahí arriba con Marcos. Me giré para encarar el pasillo. Marcos estaba de pie en el otro extremo. E incluso desde aquí, podía ver que tenía los ojos rojos. Estaba a punto de dar el primer paso sola. Entonces escuché pasos detrás de mí. Pesados, deliberados, firmes. Creo que vengo demasiado arreglado para una fiesta en el jardín. Me giré. Hugo Beltrán estaba a 1 metro detrás de mí, con un traje azul marino de 3 piezas, con un corte precioso, claramente antiguo, claramente atesorado, un pañuelo de bolsillo azul pálido y unos gemelos de plata que atrapaban la luz. Más tarde me fijaría en el grabado que llevaban: GB, Galería Beltrán, pero en ese momento, todo lo que vi fue la firmeza en sus ojos. Pero, si le permites a un anciano tener el honor, dijo, y me ofreció su brazo. Algo se rompió dentro de mi pecho. No de la manera que duele, sino de la manera en que entra la luz. Miré a este hombre, nuestro casero, nuestro vecino, la figura silenciosa que bebía café solo en nuestro estudio y le decía a Marcos que hiciera la luz medio grado más cálida, y comprendí algo que antes no había entendido. Hugo no solo era amable. Había estado observando. Había estado prestando atención. Él se había presentado. Hugo, no tienes que hacerlo, sé que no tengo que hacerlo, quiero hacerlo. Su voz era tranquila, firme: tu padre debería estar aquí, pero como no está, alguien que sí te valora debería hacerlo. Tomé su brazo. Caminamos. Las 7 personas en esa silla se levantaron. Raquel ya estaba llorando. David y Elena sonreían. Marcos, al final del pasillo, se apretaba el dorso de la mano contra la boca. La ceremonia duró 12 minutos. Nuestro oficiante, un juez jubilado al que Marcos conocía por un proyecto de arte comunitario, fue breve. Dijimos nuestros votos. Marcos había escrito los suyos en un trozo de lienzo preparado con yeso. Yo había escrito los míos en el reverso de una de mis ilustraciones. Ambos lloramos. Ambos nos reímos. 7 personas aplaudieron. Y en ese jardín, en esa tarde de junio, fue suficiente. Fue más que suficiente. Voy a hacer una pausa aquí por un segundo. Si el gesto de Hugo hizo que se os encogiera el pecho de la misma forma que a mí ese día, ya sabéis por qué esta historia importa. Mi padre tuvo 30 años para estar ahí para mí. Hugo me conocía desde hacía 2, pero allí estaba. Si alguna vez habéis tenido a alguien inesperado que haya llenado un espacio que la familia dejó vacío, contádmelo en los comentarios. Los leo todos y cada uno de ellos. Y si queréis ver qué pasa después, porque, creedme, la historia no termina en el altar, quedaos conmigo. Después de la ceremonia, celebramos la recepción en el mismo jardín. No hubo salón de baile, ni DJ, ni tarta de 5 pisos. Pedimos pizzas a un sitio del centro de Altea. Raquel había traído 3 botellas de vino, nada lujoso, solo uno que a ella le encantaba. David conectó su teléfono a un altavoz portátil y bailamos en el césped hasta que salieron las luciérnagas. Fue alegre, fue imperfecto, fue nuestro, pero cuando la música se apagó y Marcos estaba ayudando a David a plegar las mesas, me senté en una de las sillas vacías y abrí mi teléfono. 0 mensajes de mi familia. Ni un solo mensaje.
Ningún felicidades, ningún siento que no hayamos podido ir, ningún pensando en ti hoy, nada. Como si el evento no hubiera ocurrido. Como si yo no hubiera ocurrido. Abrí Instagram. Sabía que no debía hacerlo, pero lo hice. Carlota había publicado 14 fotos, el club de campo en Madrid, globos rosas y dorados, una mesa de postres que probablemente costó más que toda mi boda. La tía Patricia riéndose con una copa de champán. El tío Tomás sosteniendo una bolsa de regalo, y mi padre de pie junto a Carlota, con la mano apoyada en su barriga, sonriendo de oreja a oreja. La última foto era un selfie, Carlota en el centro, radiante, rodeada de las caras a las que yo había invitado a mi boda. El pie de foto decía, rodeada de amor. La familia lo es todo. La familia lo es todo. Escribió eso mientras yo decía mis votos ante 7 personas y una hilera de sillas vacías. Hice zoom en una de las imágenes del fondo. Una foto de grupo cerca de la barra. Bruno estaba en la esquina más alejada, de espaldas a la cámara, con el teléfono pegado a la oreja, con la mandíbula tensa. Parecía estresado. Me pareció extraño en medio de una celebración, pero lo archivé en mi cabeza y no volví a pensar en ello. No en ese momento. Esa noche, de vuelta en el estudio, Marcos y yo nos tumbamos en el viejo futón que hacía las veces de sofá. Las ventanas estaban abiertas y el sonido de los grillos entraba a raudales como si fuera música. Habíamos cogido la lavanda de las sillas y la habíamos puesto en tarros por todo el piso. Olía como si la boda nos hubiera seguido hasta casa. Marcos se quedó mirando al techo. Tenía su mano en la mía. Me he casado con la mujer más talentosa, más testaruda y más hermosa que he conocido, dijo. En un jardín con 7 testigos. Se giró para mirarme. Y no lo cambiaría por un salón de baile con 300 personas. Intenté sonreír. Casi lo consigo. No dejo de pensar que quizás si me hubiera esforzado más. Si hubiera llamado una vez más, llamaste lo suficiente. Su voz era amable pero definitiva, como una puerta cerrándose a una habitación en la que yo no necesitaba entrar. Llamaste más que de sobra, Adela. Me golpeó entonces. No la tristeza por mí misma, sino la tristeza por él. Marcos se había quedado al final de ese pasillo viendo a su novia caminar hacia él con un casero de 67 años porque su propio padre no se molestó en aparecer. Él merecía una familia que nos animara, él merecía algo mejor que sillas vacías. Te merecías una boda de verdad, susurré, con una familia celebrándolo por nosotros. Esta fue una boda de verdad, dijo Marcos. Hugo estuvo allí, Raquel estuvo allí. Eso es más familia de la que tu propia sangre te dio hoy. Lloré entonces, en silencio, sobre su hombro. No porque estuviera rota, sino porque estaba cansada de mantenerlo todo en pie. No lo sabía entonces, pero Marcos guardaba un secreto. Algo en lo que Hugo le había estado ayudando durante los últimos meses. Algo que me había ocultado deliberadamente para que el día de nuestra boda no tratara sobre el dinero. Algo que lo cambiaría todo en cuestión de semanas. Pasó una semana, luego otra. Ningún miembro de mi familia se puso en contacto conmigo. El 8º día, envié un último mensaje. Lo tecleé con cuidado, lo leí 3 veces y pulsé enviar. Gracias por vuestro silencio. Me ha dicho todo lo que vuestras palabras nunca pudieron. No volveré a contactar con vosotros. Si queréis hablar, ya sabéis dónde encontrarme. Mi madre respondió 2 días después. Adela, no seas dramática. Te queremos. La fiesta de Carlota fue solo mala suerte con las fechas, ninguna disculpa, ningún reconocimiento de culpa, solo la palabra dramática, el arma favorita de la familia Ferrero contra cualquiera que se atreva a sentir las cosas en voz alta. No respondí. Silencié el chat del grupo y centré mi atención en lo único que nunca me había decepcionado, el trabajo. Marcos estaba pintando de nuevo, algo que no le había visto hacer antes. Había empezado una serie que llamó La Séptima Silla, óleos de gran formato que exploraban la ausencia en espacios íntimos. Una mesa para cenar puesta para 8 personas con una silla ligeramente retirada, intacta. Un banco de iglesia vacío, excepto por un folleto doblado en un extremo. Una fila de sillas de lino blanco en un jardín. Lavanda en cada una de ellas, 35 sillas sosteniendo nada más que aire. Yo sabía de qué trataban los cuadros. Él no necesitaba explicarlo. Una tarde, Hugo bajó para ver el trabajo. Se quedó parado frente al cuadro del jardín durante mucho tiempo,
mientras el café se le enfriaba en la mano. Luego sacó su teléfono y tecleó algo. No dijo a quién le estaba escribiendo. Yo no pregunté. Había dejado de esperar una disculpa que nunca llegaría, y empecé a construir una vida que no la necesitaba. Pero la verdad era que, sin yo saberlo, ya se estaba construyendo algo enorme. Y tenía las huellas dactilares de Hugo por todas partes. 2 semanas después de la boda, Hugo nos invitó a Marcos y a mí a subir a tomar café. No el habitual pasao si queréis, sino una invitación en toda regla. Había preparado 3 tazas, una cafetera de émbolo y una caja de cartón en la mesa de la cocina. Sentaos, dijo. Hay algo que debería haberos contado hace mucho tiempo. Abrió la caja. Dentro había catálogos de exposiciones de la Galería Beltrán, en el barrio de Salamanca de Madrid. Había artículos recortados de revistas de arte. Fotografías de Hugo de pie junto a artistas en inauguraciones, personas que yo reconocía de las paredes de los museos. Dirigí la Galería Beltrán durante 22 años, dijo Hugo, poniendo un catálogo delante de mí. La portada mostraba un cuadro que yo había visto reproducido en los libros de texto. Representé a 43 artistas durante ese tiempo. 7 de ellos están ahora en la colección permanente del Reina Sofía. Me quedé mirándole, al hombre tranquilo de la chaqueta de pana, el casero que nos cobraba 800 euros al mes y nos decía que pusiéramos la luz más cálida. Nunca nos lo dijiste, comenté. Nunca necesitasteis saberlo. Hugo cruzó las manos. Quería estar seguro sobre Marcos primero. Me he pasado toda mi carrera aprendiendo la diferencia entre lo competente y lo extraordinario. Marcos es extraordinario. Luego nos contó el resto. 6 meses antes del compromiso, antes de la boda, antes de nada de eso, Hugo había enviado fotografías del trabajo de Marcos a Víctor Ayala. Víctor Ayala, el coleccionista privado cuyas posesiones incluían obras de grandes maestros y cuyo nombre aparecía en todos los grandes catálogos de subastas de Europa. Víctor había comprado una pieza de inmediato, 85.000 euros. Miré a Marcos. Él asintió lentamente y lo vi, la carga que había estado llevando. Iba a decírtelo después de la boda, me dijo. No quería que esto eclipsara nuestro día. Durante los días siguientes, quedó claro el verdadero alcance de lo que Hugo había puesto en marcha. El abogado de Víctor Ayala se puso en contacto con Marcos con una propuesta formal, un acuerdo de encargo artístico para 12 cuadros originales, que se completarían en los siguientes 18 meses para la colección privada de Víctor. Valor total del contrato, 450.000 euros, pagaderos en plazos vinculados a los hitos de entrega. Cada término estaba especificado. Calendario de pagos, disposiciones de propiedad intelectual, seguros durante el transporte. Era el tipo de contrato con el que los artistas se pasan la vida soñando y que nunca llegan a ver. Adjunta al acuerdo había una carta separada de la directora de la Galería Velázquez, en pleno corazón de Madrid, una de las galerías más respetadas del país en realismo contemporáneo. Estaban invitando a Marcos a realizar una exposición individual. La pieza central sería la serie de la séptima silla. Marcos y yo viajamos a Madrid para firmar los papeles en el despacho de los abogados en el Paseo de la Castellana. Me senté en una silla de cuero y leí cada página. Los números se desdibujaban, me temblaban las manos, pero no de miedo. Esto es más dinero del que ganó mi padre en 5 años en el banco, dije en voz baja. Hugo, que nos había acompañado para la firma, puso su mano sobre la mesa. Y es solo el principio. Víctor no invierte en artistas a la ligera. Él construye una relación, no compra un producto. Esto abrirá cada puerta a la que Marcos decida acercarse. Marcos firmó. El notario dio fe. La directora de la Galería Velázquez confirmó las fechas de la exposición por correo electrónico esa misma tarde. Era real, todo ello, documentado, legítimo, vinculante. No se lo habíamos contado a nadie, a ni un alma. Mi familia seguía pensando que Marcos era un hombre que pintaba por afición y que no podía pagar el alquiler sin mis ingresos como ilustradora freelance. No tenían ni idea de lo que estaba a punto de cambiar. Una semana más tarde, Víctor Ayala llamó a Marcos directamente. Yo estaba en el estudio cuando Marcos lo puso en el altavoz. No intencionadamente, sino porque tenía las manos manchadas de amarillo cadmio. La voz de Víctor era cálida, pausada, el tipo de voz que pertenece a alguien que no ha tenido prisa desde 1997. Marcos, tengo entendido que tu mujer y tú no tuvisteis el viaje de novios que merecíais. Mi yate, el Meridian, estará en Mónaco el mes que viene.
me gustaría que ambos pasarais 10 días a bordo. Considérenlo un agradecimiento por los 3 primeros cuadros. El Meridian. Más tarde me enteraría de que era un yate a motor de 55 metros de eslora que Víctor mantenía en el Mediterráneo durante todo el verano. Lo usaba para acoger a artistas, comisarios y coleccionistas. Era tanto un salón de arte flotante como un barco. Marcos, no podemos aceptar eso, susurré, tapando el micrófono del teléfono. Me miró a mí, luego al lienzo, luego de vuelta a mí. Hugo dice que Víctor hace esto con cada artista al que le encarga obras. Es su forma de forjar relaciones. Es profesional, no es caridad. Dudé, pero luego pensé en las 42 sillas, en el jardín vacío, en el padre que eligió una fiesta para bebés antes que mi boda, y pensé, me he pasado toda la vida haciéndome pequeña para que los demás no se sientan incómodos. Ya no más. Dije que sí. Raquel se enteró unos días después, y su reacción fue exactamente la que os imagináis. Tía, te vas a ir de luna de miel en el yate de un multimillonario y tu familia se cree que Marcos no tiene un duro. Se rió tan fuerte que se atragantó con el café. No lo saben, le dije. Y no se lo voy a contar. No estaba escondiendo nada. Simplemente había dejado de actuar para un público que nunca aplaudía. Mientras Marcos y yo nos preparábamos para el viaje, algo estaba cambiando en la familia Ferrero, aunque solo me llegaban fragmentos. La tía Patricia, la única familiar que todavía me enviaba algún mensaje de vez en cuando, mencionó de pasada que la empresa inmobiliaria de Bruno de la Vega estaba atravesando una mala racha. 2 grandes proyectos urbanísticos se habían caído. La financiación se había desplomado. Los detalles eran vagos, pero las consecuencias no. El Lexus de Carlota había desaparecido, reemplazado por un Honda de segunda mano. Carlota, que publicaba en Instagram de la misma forma en que algunas personas respiran, llevaba 2 semanas seguidas en silencio. Para ella, eso era el equivalente a una señal de socorro. Entonces, por primera vez en más de un mes, mi madre llamó. Hola, cariño. ¿Qué tal estás? Su voz tenía esa alegría artificial que denota que se está esforzando demasiado. Oye, ¿queréis venir Marcos y tú a cenar este domingo? Tu padre hizo barbacoa el fin de semana pasado y estuvo genial. Nos encantaría veros. Me apoyé contra la pared del estudio. Estoy ocupada, mamá. Oh, vale. Una pausa. Bueno, tu padre te manda recuerdos. Colgué y me quedé allí un minuto, con el teléfono caliente en la mano, sintiendo el peso familiar de todo aquello. Sabía exactamente por qué había llamado. Cuando el dinero de Bruno fluía, yo no existía. Ahora que se estaba agotando, la familia Ferrero estaba redescubriendo de repente a su hija menor. Lo que ninguno de ellos sabía, lo que yo misma aún no comprendía del todo, era que, 3 semanas después, una sola fotografía haría que el dinero de Bruno pareciera calderilla. Hice una maleta. Marcos empaquetó sus cuadernos de bocetos. Volamos a Niza una mañana de martes en julio, y cuando embarcamos en el Meridian, miré hacia el Mediterráneo y pensé, así es como se siente cuando el mundo por fin te alcanza. El Meridian no era un barco. Era una catedral flotante. Nuestro camarote tenía un balcón privado que daba a un agua tan azul que parecía artificial. El baño tenía suelos de mármol. Las sábanas eran de algodón egipcio y alguien había colocado gardenias frescas en la mesita de noche antes de nuestra llegada. Me quedé en el balcón la primera mañana, descalza, llevando un vestido de lino que había comprado en un mercadillo en Niza por 40 euros, y vi pasar la costa de Mónaco como un cuadro que Marcos aún no había pintado. En la tercera noche, Víctor organizó una cena en la cubierta superior. 8 invitados, 2 coleccionistas de Londres, una comisaria de la Tate, un crítico de arte afincado en Berlín y sus respectivas parejas. La mesa estaba puesta con cristal y lino blanco. Las velas parpadeaban dentro de faroles de cristal. El cielo pasó de naranja a índigo mientras cenábamos. Víctor se levantó y alzó su copa. Me gustaría presentarles a Marcos Delgado, el pintor realista más emocionante que he encontrado en 2 décadas. Su próxima exposición en la Galería Velázquez se llamará La Séptima Silla. Creo que encontrarán su obra extraordinaria. Marcos, sentado a mi lado, describió el concepto. Cuadro sobre la ausencia, sobre los espacios vacíos que deja la gente que decidió no estar. Habló en voz baja, sin florituras. El crítico de arte de Berlín se inclinó hacia adelante. Esto tiene potencial de bienal, dijo, y la mesa murmuró en señal de acuerdo. Yo estaba sentada junto a mi marido, en silencio, con la mano apoyada en su rodilla. Por primera vez en mi vida,
estaba rodeada de personas que reconocían el valor de lo que Marcos y yo habíamos construido. No a pesar de su origen humilde y silencioso, sino precisamente a causa de ello. Antes del postre, Víctor me encontró sola junto a la barandilla. Su marido tiene un don, me dijo, pero creo que usted ya lo sabía mucho antes que nadie más. ¿Lo sabía?, le contesté. Gracias por verlo también. En nuestra última noche a bordo del Meridian, hice algo que casi nunca hago. Publiqué una foto en Instagram. No soy una persona de redes sociales. Mi cuenta tenía unos 200 seguidores, amigos, algunos clientes de ilustración, algunos conocidos de la universidad. Llevaba meses sin publicar, pero esa noche, mientras el sol caía sobre el Mediterráneo y la luz teñía el agua de oro, Marcos me rodeó con sus brazos por detrás. Y Raquel, que llevaba acosándome a mensajes pidiéndome fotos, no fue la única razón por la que saqué el teléfono. Quería un recuerdo. No para nadie más. Para mí, la foto. Yo, de pie en la proa del Meridian, llevando un vestido de seda blanco que había encontrado en una boutique de Niza. Marcos detrás de mí, con la barbilla apoyada en mi hombro. La costa de Mónaco en la suave distancia. En la mesita de al lado, una copa de champán y, a medio ver, el catálogo de la exposición de la Galería Velázquez con el nombre de Marcos en la portada. Escribí el pie de foto en menos de 10 segundos. Luna de miel con mi marido, agradecida por los que estuvieron allí. Ninguna etiqueta, ninguna explicación, ningún drama. Solo una frase y una fotografía. La publiqué a las 21 hora europea. Luego guardé el teléfono en el cajón de la mesita de noche, le di las buenas noches a Marcos y me dormí escuchando el agua contra el casco del barco. Cuando me desperté a la mañana siguiente, cogí el teléfono por costumbre. La pantalla era un muro de notificaciones. Tuve que desplazarme hacia abajo durante casi un minuto entero para ver el final. 417 llamadas perdidas y mensajes de texto. La misma familia que no pudo enviar ni un mísero mensaje el día de mi boda de repente tenía mucho que decir sobre dónde había pasado mi luna de miel. 417. No es un error de imprenta. Dejaré que ese número cale por un segundo. La misma familia que no pudo enviar ni un texto en mi boda, de pronto tenía muchísimo que decir cuando vieron dónde estaba. Si sigues viendo esto, antes de nada, gracias. Y segundo, ¿qué habrías hecho tú? ¿Habrías contestado a esas llamadas, o las habrías dejado sonar? Cuéntamelo en los comentarios. Ahora, dejadme que os cuente lo que decían realmente esos mensajes. Me senté en el borde de la cama y leí los mensajes de la misma forma en que leerías el informe de una autopsia, clínica y lentamente, dejando que cada uno asestara su golpe. Mi padre, 23 llamadas perdidas. 11 mensajes de texto. El primero, Adela, ¿de quién es ese yate? Luego, llámame. Después. No sabía que a Marcos le iba tan bien. ¿Por qué no nos lo contasteis? Y finalmente, en plena madrugada, cariño, por favor, llama a papá. Mi madre, 18 llamadas. 9 mensajes. Oh, Dios mío, Adela, seguido de, ¿eso es Mónaco? Luego, ¿estás bien? ¿De quién es ese barco? Y, como no, me alegro tantísimo por ti, cielo, tenemos que celebrarlo cuando vuelvas. Celebrarlo. Ella quería celebrarlo. La mujer que no se dignó a enviarme un felicidades el día de mi boda, ahora quería hacer una fiesta porque había visto un yate. Carlota, 7 llamadas. Discreta para sus estándares, 3 mensajes, cada uno más revelador que el anterior. Espera, ¿qué? Luego, de verdad se está vendiendo el arte de Marcos. Y por fin, Adela, deberíamos hablar. Llámame. El resto, tíos, tías, primos, primos segundos, gente de la que no había sabido nada en años, entraron como una avalancha. ¡Qué fuerte! ¡Felicidades! Estamos súper orgullosos. Siempre supimos que Marcos tenía talento. La misma gente que había respondido no a la invitación de mi boda ahora hacía cola para afirmar que siempre habían creído en nosotros. Y luego, al final del todo, un mensaje que no esperaba. Bruno de la Vega. Nunca en la vida me había escrito directamente. Adela, a tu marido lo representa una galería. Me encantaría conectar con él. Bruno, el hombre cuyo dinero había comprado la lealtad de mi familia, ahora intentaba hacer contactos a través de la cuñada a la que apenas había dirigido la palabra en 5 años. Leí todos y cada uno de los mensajes, no respondía ni uno solo. Marcos me encontró en el balcón una hora después,
con el teléfono boca abajo sobre la mesa. No me preguntó qué decían los mensajes. Pudo leerlo en mi cara. No voy a ignorarlos para siempre, dije, pero tampoco voy a fingir que esto está bien. Esa tarde, desbloqueé el chat familiar por primera vez desde que lo había silenciado. Tecleé un solo mensaje, lo revisé 2 veces y luego lo envié. Gracias por vuestros mensajes. Marcos y yo estamos bien. Para los que tengan curiosidad, Marcos firmó un importante encargo artístico hace 6 semanas. El yate pertenece a su mecenas, Víctor Ayala. Nuestra luna de miel fue un regalo. Quiero ser sincera. No voy a fingir que vuestra ausencia el 14 de junio no dolió. Dolió, y mucho. Mi padre prometió llevarme al altar y eligió no hacerlo. Mi madre eligió una fiesta por el nacimiento de un bebé en lugar de la boda de su hija. Mi hermana programó su evento el día de mi boda a propósito. No estoy enfadada, pero necesito espacio. Cuando esté lista para hablar, seré yo quien dé el paso. Por favor, respetad eso. Pulsé enviar. Luego volví a guardar el teléfono en el cajón. Durante 4 horas, nadie respondió. Me los imagino leyéndolo en grupitos, reunidos alrededor de la isla de la cocina de alguien, pasándose el teléfono, releyéndolo, mirándose unos a otros con ese silencio tan particular de la gente que ha sido pillada infraganti. Mi padre llamó a las 20. No contesté. 1 hora más tarde, Carlota subió una story a Instagram. Una foto de una mesa para cenar preciosa, con iluminación cálida y copas de vino. El pie de foto: cena familiar esta noche, nos falta una. Nos falta una. Como si yo simplemente hubiera dejado de asistir, como si yo fuera la que se había ido. Algunas personas nunca dejan de reescribir la historia, incluso cuando toda la habitación ya conoce la verdad. 3 semanas después de regresar de Mónaco, la Galería Velázquez emitió el comunicado de prensa. Marcos Delgado, exposición individual La Séptima Silla. Se envió a las principales publicaciones de arte de todo el país. Revistas especializadas publicaron un avance. Y luego, el que más importaba, un reportaje a doble página en el suplemento cultural del País, con una fotografía de Marcos de pie junto a la pieza central de la exposición. El cuadro: un jardín bañado por la luminosa luz de la tarde, un arco de madera rescatada entrelazado con eucalipto, 42 sillas blancas con lavanda en cada una, extendiéndose en ordenadas filas sobre el césped verde. 7 de ellas estaban ocupadas por figuras, cálidas, vivas, pintadas con esa ternura que Marcos reserva para la gente a la que ama. Las otras 35 estaban vacías. La luz del sol caía sobre los asientos desocupados como una pregunta que nadie quería contestar. El título: 14 de junio. Precio: 120.000 euros. Ya vendido. Víctor lo había reclamado antes de que se inaugurara la exposición. El artículo señalaba que la obra de Delgado explora la ausencia familiar y el desplazamiento emocional con una especificidad que se siente a la vez profundamente personal y universalmente devastadora. Mencionaba la colección privada de Víctor Ayala. Mencionaba el legado de la antigua Galería Beltrán. Utilizaba la palabra extraordinario. En la noche de inauguración, 200 personas llenaron la galería. Coleccionistas, comisarios, críticos. Adela estuvo de pie junto a Marcos, con un sencillo vestido negro, viendo a desconocidos llorar frente a cuadros que habían nacido del peor día de su vida. Un periodista del País se acercó a Marcos. El título: 14 de junio. ¿Es autobiográfico? Marcos no dudó. Sí, fue el día de mi boda. 7 invitados, 42 sillas. La sala se quedó en silencio. Luego empezaron las preguntas. A la mañana siguiente, la historia estaba en todas partes. Yo no lo había planeado. Marcos no lo había planeado, pero la verdad, una vez que encuentra un escenario, no necesita pedir permiso. Mi padre vio el artículo primero. Alguien se lo reenvió, nunca supe quién, pero puedo imaginármelo sentado en la mesa de la cocina en Pozuelo, con las gafas de lectura puestas, leyendo El País en su iPad, y viendo esas 42 sillas plasmadas al óleo con la precisión de un hombre que recuerda cada detalle del día en que su suegro no se presentó. Mi madre llamó. Su voz se quebró de una manera que yo no le había oído antes. Adela, tu padre ha visto el cuadro. No ha hablado en horas, solo está ahí sentado. Mamá, yo no lo pinté, le dije, fue Marcos. Él pintó lo que ocurrió. No supo qué responder a eso. La reacción de Carlota fue diferente. No estaba triste. Estaba furiosa. No consigo misma, sino por haber quedado expuesta. A los pocos días,
Sus amistades empezaron a hacerle preguntas. Espera, ¿el marido de tu hermana es Marcos Delgado? ¿Por qué no fuiste a su boda? Carlota, que se había pasado años cuidando minuciosamente una narrativa de unidad familiar y gracia en la alta sociedad, de repente no podía explicar aquel enorme vacío. La imagen que había construido, hermana cariñosa, hija devota, el centro del universo Ferrero, tenía ahora un agujero del tamaño de 42 sillas. Bruno llamó directamente a Marcos. Hola, Marcos, enhorabuena. Oye, tengo unos clientes que podrían estar interesados en hacerte un encargo. Marcos le cortó educadamente. Gracias, Bruno, pero ahora trabajo exclusivamente a través de mi galería. Hugo y la Galería Velázquez se encargan de todos mis encargos. Mientras tanto, la tía Patricia me envió una captura de pantalla del chat familiar del que yo ya no formaba parte. Carlota había escrito, está haciendo esto para humillarnos. Y mi padre, por primera vez en su vida, había respondido. A lo mejor deberíamos haber ido a la boda. La respuesta de mi madre, no empieces, Ricardo. Incluso ahora, incluso con la verdad expuesta en la pared de una galería a la vista de 200 personas, nadie en mi familia podía decir las simples palabras, nos equivocamos. 2 meses después de la inauguración de la exposición, apareció un aviso en el registro mercantil. Habría pasado desapercibido para la mayoría. De la Vega Inmuebles S.L., la empresa familiar de Bruno, había entrado en concurso de acreedores. Los detalles salieron a la luz primero poco a poco, y luego todos de golpe. 2 promociones fallidas en Madrid, un impago de un préstamo para construcción, acreedores haciendo cola. La empresa que una vez hizo de Bruno el yerno de oro de la familia Ferrero ahora era un nombre en un expediente judicial. Las consecuencias golpearon a mis padres en cuestión de semanas. Bruno dejó de pagar la hipoteca del chalet en Pozuelo. 3.200 euros al mes, evaporados de la noche a la mañana. La tarjeta de crédito de mi madre fue cancelada. Carlota, que nunca había tenido que pensar en el dinero, empezó a vender sus joyas a través de una página de artículos de lujo de segunda mano. La pulsera Cartier, un colgante de Tiffany, piezas que una vez había exhibido como si fueran trofeos. Mi padre me llamó. Era la primera vez desde el artículo. Adela, no sé cómo decirte esto. Su voz sonaba débil, cansada. Tu madre y yo. Podríamos perder la casa. Sé que no tengo ningún derecho a pedirte esto, pero ¿hay alguna forma de que? Dejé que el silencio se instalara. Creo que necesitaba oírlo. El mismo silencio que yo escuché en la mañana de mi boda cuando me dijo que no venía. Papá, le dije, voy a ser sincera contigo. Hace 6 meses, elegiste la fiesta de Carlota antes que mi boda, rompiste una promesa, me dejaste caminar hacia el altar del brazo de nuestro casero porque apoyarme no merecía el viaje en coche. Le oí respirar. No voy a decir que no ayudaros, pero necesito que entiendas algo primero, no soy tu plan B, soy tu hija. Y tú me trataste como si fuera opcional. No habló durante un largo rato. Luego, en voz muy baja, dijo, tienes razón. No fue suficiente, pero fue un principio. Carlota llamó 2 días después. Era la primera vez que hablábamos desde antes de la boda. Abrió la conversación con ternura. Te echo de menos, Adela, ese tono de voz. El que usaba cuando quería algo. Luego, en 30 segundos, la máscara se cayó. Bruno lo ha perdido todo. Mamá y papá necesitan ayuda. A Marcos y a ti os va también ahora. ¿No podemos simplemente superar esto? ¿Superar exactamente el qué? Mantuve un tono neutral, no frío, solo claro. Programaste el baby shower el día de mi boda. Llamaste a todos los miembros de la familia y les dijiste que te eligieran a ti. Le dijiste a papá que yo podía tener una boda en cualquier momento. ¿Te acuerdas de eso? Silencio. Estaba embarazada, Adela. Estaba hormonal y asustada, y tú fuiste muy calculadora. Lo dije sin malicia, solo como un hecho, y no pasa nada, no estoy aquí para castigarte. Pero necesito que lo sepas. Lo veo claramente ahora. Siempre lo he visto, solo elegí ignorarlo porque quería tener una familia. Pude oír cómo cambiaba su respiración, cómo flaqueaba su calma ensayada. Te quiero, Carlota, pero nunca más dejaré que el amor se use como una correa. Si quieres tener relación conmigo, empieza por la sinceridad, no por pedir dinero. Me colgó. No volvió a llamar en 3 semanas. Dejé el teléfono en la mesa y caminé hacia el estudio,
donde Marcos estaba terminando el 9º cuadro de la serie. Una mesa alargada con 11 servicios puestos, una silla apartada hacia atrás, una servilleta doblada pero intacta. Levantó la vista cuando entré. ¿Cómo ha ido? Me ha colgado. Él asintió. Volverá a llamar, tal vez. Pero volverá a llamar con otra actitud o no volverá a llamar nunca. Esas son las únicas dos opciones que estoy dispuesta a aceptar. Marcos volvió a pintar. Yo cogí mi rotulador de ilustración. Los grillos cantaban afuera, indiferentes a todo ello. 6 meses después, yo estaba en la cocina de una casa de mi propiedad. Era pequeña, una casa de campo de 2 habitaciones en Javea, Alicante, a 10 minutos del mar. Fachada blanca, contraventanas azules, un porche que rodeaba el lateral. La planta baja se había convertido en el estudio de Marcos. Buena ventilación, luz orientada al norte, una puerta que daba a un jardín donde en primavera planeaba plantar lavanda. La habíamos pagado al contado. Sin hipoteca, sin ayuda, sin el nombre de nadie en las escrituras más que el nuestro. Marcos había completado la serie de La Séptima Silla, 12 cuadros que habían colgado en la Galería Velázquez durante 3 meses. Casi todas las piezas se vendieron. Los ingresos totales superaron los 600.000 euros, y la lista de espera para su próxima serie ya estaba creciendo. Víctor Ayala le había ofrecido un segundo encargo. 2 galerías europeas se habían puesto en contacto con él. Mi propia carrera también había dado un salto. Una gran editorial de libros infantiles me había ofrecido un contrato para ilustrar varios libros después de ver mi trabajo en la inauguración de la galería en Madrid. Alguien de su departamento de arte había asistido y reconoció mi estilo editorial. El primer libro trataba sobre una niña pequeña que planta un jardín de flores silvestres en un campo donde no se suponía que pudiera crecer nada. Lo ilustraba en la mesa del comedor cada mañana mientras Marcos trabajaba abajo. Hugo venía a cenar todos los domingos. Conducía desde Valencia en su viejo Volvo, traía una botella de vino nada excesivamente caro, siempre muy bueno, y se sentaba en nuestra mesa como si siempre hubiera pertenecido a ella, porque, en todo lo que importaba, así era. Un domingo, serví pollo asado con hierbas del jardín. Hugo levantó su copa. Por la séptima silla, brindó. Marcos chocó su copa contra la de Hugo, yo choqué la mía contra la de ambos. 7 personas en una boda, y todos y cada uno de ellos seguían en mi vida. Un martes por la tarde de octubre, oí que un coche aparcaba en el camino de grava de la entrada. Nadie había avisado. Abrí la puerta principal y encontré a mi padre de pie en el porche. Llevaba una camisa de cuadros y unos pantalones chinos. Tenía las manos en los bolsillos. Parecía más mayor de lo que recordaba, no por el paso del tiempo, sino por la actitud de un hombre que había estado cargando algo muy pesado y no sabía dónde dejarlo. No he venido a pedir nada, dijo. Esperé. He venido a decirte que lo siento. No el tipo de lo siento que espera que lo perdones. El tipo que sabe que no se lo merece. Se quedó allí bajo la luz de octubre, con las hojas volando por el porche, y pude ver que había ensayado aquello, no porque no fuera genuino, sino porque precisamente lo era. Necesitaba decirlo de forma precisa. Me senté en un club de campo a comer canapés mientras mi hija se casaba con 7 personas, dijo. Cargaré con eso el resto de mi vida. Lo sé, papá. Mi voz era firme, tranquila. Puedes quedarte a tomar café. Marcos acaba de preparar uno. Entró en la casa. Caminó lentamente por ella, mirándolo todo. El estudio en la planta baja, el jardín visible por la ventana trasera. Los cuadros de Marcos en las paredes. En el pasillo, se detuvo. Un pequeño cuadro colgaba cerca de los percheros. 14 de junio. Estudio número 1. Un boceto temprano al óleo. 7 sillas ocupadas. 35 vacías. Mi padre se quedó mirándolo durante mucho tiempo. Luego metió la mano en la bolsa que llevaba y sacó un marco. Dentro había un diploma. Premio de Arte Autonómico, fechado hacía 12 años. Mi nombre estaba en él, el papel se había amarillado. Lo encontré en el desván, me dijo. Debería haber estado colgado en la pared hace 16 años. Lo cogí de sus manos y le dejé quedarse a tomar café. La gente siempre me pregunta, ¿los perdonaste? La respuesta honesta es que el perdón no es un evento aislado, no es un regalo que entregas y ya está hecho. Es un puente que construyes tablón a tablón. Y hay días que estás colocando tablones, y hay días en los que te quedas en el borde preguntándote si vale la pena cruzar. Carlota finalmente me escribió una carta, una de verdad, con papel y boli, enviada por correo con su sello. No fue la disculpa perfecta,
pero contenía la única frase que yo llevaba años esperando oír. Programé el evento en tu día. No fue un accidente. Tenía miedo de que si tu boda salía bien, todos dejarían de necesitarme. Leí esa línea 4 veces. Luego doblé la carta y la guardé en el cajón de mi escritorio. No en la basura, no colgada en la pared, en el cajón, donde podría encontrarla cuando estuviera lista. Mi madre llama una vez a la semana ahora. Me pregunta por mi trabajo, por los cuadros de Marcos, por el jardín. No me pide dinero. Es algo pequeño, pero es algo genuino. Bruno y Carlota viven en un piso de alquiler en Alcobendas. Bruno aceptó un puesto en otra empresa y está empezando de cero. Carlota consiguió un trabajo, el primero en 6 años, como coordinadora de eventos para una ONG. He oído que es buena en eso, espero que lo sea. ¿Y yo? Yo estoy de pie en el porche trasero de una casa que pagué yo misma, viendo cómo la luz del atardecer se asienta sobre el jardín. Marcos está en el estudio, puedo oír el suave rasgueo de su espátula a través de la ventana abierta. Hugo está de camino para la cena del domingo. La lavanda que planté en primavera ha empezado a florecer. 42 sillas, 7 personas, 417 mensajes. Al final, los números no importan, lo que importa es que dejé de contar a la gente que se fue, y empecé a contar a los que se quedaron. El amor propio es la forma más silenciosa de venganza. No tienes que prenderle fuego a nada. Solo tienes que dejar de prenderte fuego a ti mismo para mantener calientes a los demás. Si esta historia se ha quedado contigo, si alguna vez has sido tú el que estaba sentado en las sillas vacías mientras otra persona se quedaba con la habitación llena, te veo. No eres invisible. Nunca lo fuiste. Y ahora, tengo una pregunta. ¿Habrías contestado tú a esas 417 llamadas? ¿O habrías dejado el teléfono en el cajón? Deja tu respuesta en los comentarios. Te prometo que estaré leyéndolos. Si quieres escuchar otra historia como esta, tienes una esperándote en la descripción de abajo. Y si aún no lo has hecho, dale a suscribirte. No por mí, sino por la próxima historia que podría encontrarte exactamente cuando la necesites.